Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando las preguntas de la consulta popular que está en manos de la Corte Constitucional y todo este debate que se ha dado en el país, que creo que es bueno para que la gente vaya entendiendo qué es lo que quiere preguntarnos el presidente de la República, ¿no? Porque no son solo 8 preguntas, son anexos de las preguntas y claro, según el gobierno pueden venirse 2 más. Marcela Estrella es abogada penalista, está con nosotros. Marcela, buenos días, gracias por acompañarnos. En general, la consulta, ¿qué te parece? Buenos días, Milton, Berito, muchísimas gracias siempre por sus amables invitaciones y un buen día también a toda su audiencia. A ver, en términos generales, y yo pienso que en consideración de todo el bagaje sociopolítico latinoamericano, la consulta popular viene a ser una figura bastante resaltable, digamos, en términos políticos y sociales. De ahí que, pues, una de las críticas que se hace es, y se cuestiona si el mejor momento político para presentar esta propuesta, pues es ahora, ¿no? Es una de las críticas que se ha escuchado. Independientemente de esto, yo pienso que el análisis que debemos fomentar en la ciudadanía debe ser ambivalente, es decir, y yo concuerdo contigo, o sea, tratar de interpretar, por un lado, qué es lo que el gobierno quiso hacer con este planteamiento de propuestas, pero por otro lado también en base a un análisis crítico y muy real, obviamente atacar aquellos fundamentos que quizá no encuentran tanto sentido tal y como se los ha planteado. En ese sentido, pues hay como algunas áreas en las que se han abarcado aspectos que no necesariamente tienen que ver con esas áreas. Por ejemplo, y son específicamente 3. La primera habla de promover la seguridad ciudadana y hay 3 preguntas alrededor del tema, pero cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, deberíamos estar muy conscientes de cómo está conformada actualmente la estructura del Estado, porque quizá la seguridad ciudadana, y yo extrapolo las palabras que hace unos días dio el doctor Ramiro García en una entrevista, el tema de seguridad no responde realmente a vacíos normativos, es decir, con parches constitucionales o enmiendas así como muy superficiales. Yo no creo que los índices de criminalidad, por ejemplo, disminuyan. Yo no veo que haya una intención tampoco política, porque al final esto es un mensaje político, de solucionar el tema de la crisis carcelaria o de darle otro sentido a lo que bien podría ser la seguridad. Además, los roles están claros, clarísimos. La policía de aquí a acá y esto hace, y las Fuerzas Armadas para acá. Es decir, Sí. está claro el rol que tienen, a menos que queramos realmente cambiar el rol con un objetivo de qué, de mejorar, y como tú dices, yo no creo que la criminalidad baje. A mí me ha dado estos días el tiempo de analizar un poco desde algunos ámbitos de esta pregunta, porque sí, yo pienso que es muy importante la situación que enfrenta actualmente el gobierno de Guillermo Lasso, y por eso también hay que tener muy claro cuál es su mensaje en cuanto a un combate directo, quizá a la delincuencia organizada. Por ejemplo, de ahí la pregunta 1 y 2, que las Fuerzas Armadas vengan a hacer un refuerzo quizá con la policía y actúen conjuntamente en la calle, porque quizá lo que el gobierno quiere es evitar, y el mensaje directo es evitar que nos convirtamos oportunamente en una sociedad más caotizada, gobernada absolutamente por las mafias criminales, pero no estoy segura si es que sea la forma la adecuada de plantear esto, porque finalmente no veo de por medio una política de Estado real. La forma de preguntar a la gente o la forma de querer hacer El cambio. el cambio. Precisamente. No pienso que las preguntas estén tan mal redactadas, más allá de que va a ser la Corte finalmente. Existe también muchas posturas alrededor de si la Corte va o no a calificar indistintamente, y esto también va a analizarse dependiendo pues de la perspectiva que se quiera tener. El gobierno insiste en que todas las preguntas van a pasar, y yo he oído a algunos constitucionalistas que para mí son voz autorizada en la materia, Emilio Suárez, por ejemplo, el doctor Quintana también, el doctor Ollarte, en donde tú ya también tienes una perspectiva de quizá qué tipo de figura debieron aplicar. ¿Era una enmienda realmente algunas preguntas? Porque sí estamos metiéndonos con estructura del Estado. Hay algunos aspectos en los que sí se va a reformar las estructuras básicas del Estado, y eso quizá ya no es una figura en base a enmiendas, sino que en base a criterios también, y perdón que sea redundante, de la Corte, que ya se han anticipado con anterioridad. No entiendo por qué se insiste en esta figura cuando lo que podía haber cabido, por ejemplo, desde un inicio, es una reforma parcial, es algo que se ha estado discutiendo bastante.
Sin embargo, y también me queda la duda, porque son temas muy relevantes. Hablar, por ejemplo, de la pregunta 3, que tiene que ver con la creación de un consejo fiscal, que pretende darnos a nosotros a entender que la fiscalía ahora va a ser autónoma para sancionar a sus fiscales, cuando no. Lo que se está haciendo es quitarle el chupete al Consejo de la Judicatura y además revestirle de una responsabilidad muchísimo más riesgosa a una fiscal que tendrá que, a un fiscal, porque hoy es la doctora Salazar y muy Claro. bien, pero ¿y si mañana nos vuelve un galo chiriboga? ¿Cómo va a estar conformado este Consejo de Fiscales? Si hoy por hoy no se hace nada cuando se reciben quejas en cuanto a malas actuaciones de fiscales, a mala atención, presunciones de corrupción, ¿cómo vamos a esperar que haya imparcialidad si es que es una sola persona la que va a designar a 7 personas que van a ser su juez y parte? Entonces, no me queda muy clara esta intención. Tampoco se ha aceptado por parte de la titular de esta institución que haya habido un acercamiento real por parte del Ejecutivo en cuanto al trabajo conjunto de esta propuesta. Es decir, como institución y titular me hubiera gustado ser consultada, porque a lo mejor en mi estructura orgánica me permite cubrir esta Ahí hubo un necesidad. problema. El gobierno dice que recibió 200 propuestas de preguntas, que dialogó con muchos sectores, pero nunca se le ocurrió sentarse con Diana Salazar a decirle, a ver, mi pregunta o mi intención es esta, ¿qué opinas? Porque claro, la fiscal termina diciendo, ¿qué saco si me pasan de un consejo de la judicatura a un consejo fiscal? No, y finalmente... Como tú dices, quitan el chupete al uno y claro, le dan al otro. Y sigue El siendo mismo un chupete. parche, sigue siendo un parche, porque no hablamos de un verdadero proceso que reestructure, por ejemplo, no es un tema de prevención el que se está tratando, sino desde la represión. Y tampoco se está analizando la inconformidad de muchos servidores a nivel de fiscalía. Es decir, lo primero que se les dice a un montón de servidores que están inconformes, que no tienen insumos, por ejemplo, que sus necesidades se reducen a falta de papel, falta de tinta. En provincia, ¿cómo será? Hay necesidades realmente institucionales fuertes, pero ahora decirles a ellos con ese ambiente emocional, lo primero que vamos a hacer es crear un consejo de castigo sin escuchar siquiera a los servidores, me parece un poco irresponsable quizá. Sin embargo, y sí, no hubiera sido lo óptimo, podrían ser perfectibles las preguntas, no es lo óptimo, porque, a ver, si yo planteo una propuesta de consulta, significa que yo tuve un acercamiento real, pero si es que analizamos los anexos, eso no está escrito para la sociedad. O sea, yo dudo mucho que me parece que 1000 y pico de referencias, que todas son muy válidas, a mí me parece como decía, un tratado constitucional el que presentaron, porque tiene referencias a nivel internacional, nacional, corte, jurisprudencia. Entonces es un documento muy rico, pero seamos sinceros, aquí no se leía ni la pandilla, mucho menos van a leerse los 400 páginas de anexos. Entonces no es una propuesta real, y los diálogos que ha mantenido el gobierno, por más positivos o negativos que quiera calificárseles, no contemplan tampoco la realidad institucional que pretende aquí reformarse. El tema este de, sí, por supuesto, darle a la Asamblea ahora la potestad de designación, o sea, es también restar, perdón, el número de asambleístas, a mí me parece otro parche. No estamos atacando la calidad de asambleístas, no tendremos 500 asambleístas Claro. brutos, sino 100 No asambleístas tienes la brutos. seguridad de que cambie 137 malos por 121 buenos. No, podrán ser 500, podrán ser 10, pero si tú no cambias el trasfondo, que es la Pero designación por o ahí la puede, selección por ahí de puede haber, autoridades. digamos, una contradicción, porque tú dices, no me llevo bien con la asamblea, y también es un tema de este gobierno con esta asamblea, pero estructuralmente no hay buenas relaciones nunca. No me llevo bien con esta asamblea, la quiero achicar, es más, pero encima le doy la potestad de que elija a las autoridades de control, quitándoselas al Consejo de Participación Ciudadana. Pero Sí, digamos, es lo que correspondería, ¿no? es lo que debería corresponder, pero yo insisto en que tenemos que ser muy consecuentes con la realidad de nuestro sistema. Es decir, tenemos antecedentes de largo, la historia nos debería enseñar. Entonces, de encargarle a asambleístas que tienen dudosa credibilidad, por ejemplo, si es que es esta asamblea la que tendría que hacerse responsable de todas estas atribuciones que quiere dársele, qué miedo, porque yo con toda franqueza, pues me esperaría cualquier panorama en materia de, no sé, impunidad frente a la corrupción, y soy franca, frente a figuras correístas o frente a figuras leninistas que siguen campantes en la calle. Entonces, a mí sí me preocupa, porque no es un tema que debería planteárselo tan a la ligera, y sí, es bastante sugerente y quizá irónico que por un lado se dé un discurso a la sociedad y es clarísimo que el Ejecutivo no se lleva bien ni con la función judicial ni con el Legislativo, y eso crea brechas Bueno, a estas alturas casi ni con nadie, con el... Son las 8:34, estamos hablando con Marcela Estrella, abogada penalista, sobre la consulta popular.
A ver, Marcela, ¿cómo vemos el hecho de que se pregunte a la ciudadanía esto de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado? Tenemos la experiencia de Colombia, no sé si ha resultado o no, quizás es un disuasivo. ¿Cómo ves tú eso? A mí me parece también un tema muy complejo, que sí, o sea, es importante la opinión de la ciudadanía, pero yo no sé hasta qué punto la ciudadanía pueda darnos un criterio como que jurídico, social, porque va más allá de la intención e insisto, esto es una respuesta directa al crimen organizado, entonces es una amenaza. Pero es que este planteamiento también nos pone frente a una eventual regresión de derechos. Entonces, sí, tenemos que ser muy respetuosos del marco internacional y no por tratar de satisfacer quizá intereses jurídicos ajenos, podemos nosotros también quebrantar nuestro propio ordenamiento. Entonces, quizá estoy de acuerdo y sí, yo creo que a estas alturas nuestra situación interna, la crisis social y los altos índices que a día se reflejan en materia de delincuencia organizada, pues sí ameritan decisiones digamos, de carácter tan fuerte, pero yo no pienso que sea una enmienda la que deba pero más allá proponerse. de eso, Marcela, aquí puede haber, en la pregunta que dice Vero, la 2 y en la pregunta 1, puede haber un conflicto con derechos humanos, quizás. Sí, definitivamente. Yo pienso que debe, o sea, la Corte por lo menos quisiera yo que sí se detenga a analizar bien esto. Tanto en materia de la injerencia de las Fuerzas Armadas en temas de la cotidianidad como la seguridad ciudadana han sido ya cuestionados por la Corte. Hay criterios y sí, lamentablemente no hay una capacitación prudente a los miembros de las fuerzas ni de la policía como para esperarse que se precautelen derechos humanos básicos y elementales. Entonces, darles un poquito de poder quizá a las fuerzas del orden en este sistema tan vulnerable es pedir demasiado. Igual en el tema de extradición, yo no sé hasta qué punto esto también haya sido analizado desde un sentido de reacción, porque mandar este mensaje también va a meritar una reacción por parte del crimen organizado. Entonces, sí, puede ser que haya de por medio la intención de plantear una política criminal, pero yo sigo en... Pero estamos en una situación extraordinaria, donde se Sí, necesitan, pongámonos medidas. del otro lado, medidas extremas, medidas duras para buscar frenar la criminalidad, porque no tenemos, digamos, un precedente de la situación de Exacto. criminalidad que estamos viviendo. Sin embargo, y tú bien lo anotaste, Colombia es un buen ejemplo y hay hay material jurisprudencial, incluso podría el Ecuador En favor del asesorarse gobierno, a digamos. favor de la O extradición. México también sacó los militares de las calles para combatir el narcotráfico, Bueno, pero porque la policía sola no podía. volvemos a situarnos en el tema de derechos humanos. De ahí Exactamente, pero claro, estamos en una situación y en difícil, Colombia igual. estamos en una Colombia situación igual, acuérdate, difícil. los falsos positivos, Claro. todo lo que pasó en Colombia también. O sea, Y estos aquí procesos de lucha de frente contra la ilegalidad sí acarrean un problema de derechos humanos definitivamente. Pero yo no critico esto, ojo, que yo no estoy en contra en principio de la idea, porque pienso que sí tienen que tomarse medidas fuertes, pero yo critico un poco la forma. Yo no sé si es que estructuralmente se analizó bien las implicaciones que abarcan una extradición, por ejemplo. Si es que ya se hizo la profundización, porque en los anexos a mí no me queda claro, yo sigo estudiando esto, es, como te digo, es un tema de 400 hojas y tampoco es que lo lees a la primera y entiendes. Tienes Claro. que ver referencias, tienes que ver si está bien entendido, porque aquí hay un tema también, no hay técnica legislativa en el planteamiento de las preguntas y en cuanto a la reforma constitucional. Y la técnica legislativa a ti lo que te va a impedir oportunamente es que la gente empiece a interpretar. Sí. Entonces, es un texto vulnerable, pero hablar de extradición como una respuesta al crimen organizado, yo estoy de acuerdo, pero pienso que la forma no debería ser esta, no puede ser una enmienda, porque también estamos hablando de derechos inmersos en la Constitución que se reconocen. Entonces, Tenemos 2 minutos y quiero preguntarte algo más sobre un tema que tú conoces también muy bien, que es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, el tema de que ya no los elijamos vía voto popular, que esta sea la segunda, y sí, ojalá la última. Sí, porque uno vota, elige por no sé qué, o sea, porque no conoce, no puede hacer campaña. Dos, que se convierta en una comisión anticorrupción, digámoslo así, y de control social. Está bien planteado el tema de quitarle las funciones al CPCCS, porque todo el mundo quisiera volárselo, pero como no hay cómo, si es que no haces una reforma parcial o constituyente, es lo que hay. en el anexo 6 de esta pregunta también hay una participación muy activa del Ejecutivo, independientemente de que se le quiera atribuir estas funciones o traspasar estas funciones a la Asamblea, O sea, un ¿no? presidencialismo
Sí, eh, directamente, o sea, reforzado, sí, digamos. ¿por qué queremos presidencializar cuando era lo que criticábamos? Es Ajá. decir, tenemos un Estado que no puede más con la hiperpresidencialización, porque eso también implica una burocratización, y miren la pregunta 3, pero enfocándonos un poco en estas facultades del Consejo de Participación, yo pienso que salvo la unidad de investigaciones es una institución inservible, burocrática, nos está costando impuestos, y a mí ¿Cuánto sí me cuesta? duele. O sea, $40 millones al año, ¿ves? Sí, me parece que bordeaba esa cifra, no estoy actualizada, mal te diría yo el dato, pero hasta diciembre me parece que era Por ahí. una cifra escandalosa. Y tú te das cuenta, por lo menos que representaran sus actividades en nombre de la institución, ahí no se hace nada, hay una discrepancia de poderes, una pugna de acuerdos, ahí el que se enoja más es el que mejor acogida tiene, entonces tú dices, qué vergüenza, no solo para la ciudadanía, en serio, yo no siento que me merezco esa representación, y yo no siento que se esté reconociendo mi derecho a participación, y que estas personas con esos perfiles escojan autoridades como contralor, fiscal, etcétera, claro que preocupa. Pero tampoco me deja más tranquila el hecho de que los perfiles de los asambleístas, que son muchísimo más repudiables y cuestionables, con todo respeto, y habrán excepciones, por supuesto, muy específicas y contadas, pero que ahora estos perfiles tengan que designar al fiscal, al contralor, y sabiendo que hay pactos que eventualmente permitirían la impunidad y regreso de figuras que le deben a la justicia, pues a cualquiera le quita el sueño esto, ¿no? Pero digamos, en un país normal, la función legislativa es la que hace eso. El problema aquí es que no somos normales. Es que somos, o más bien dicho, yo creo que hemos normalizado la demagogia y el populismo. Entonces prevalece Y esto. el Claro, amarre, no, esto ya es una y el política de Estado. chantaje. Eso es una política de Estado a la que ni siquiera le hemos dado demasiada atención. Entonces, de repente vemos que del presidente del Consejo de la Judicatura se toma el nombre del presidente, y aquí eso fue noticia 3 días, se olvidaron. Claro. Volvió a pasar lo mismo 3 días más y se olvidaron. Entonces, se están normalizando demasiadas formas de corrupción, pero que también se ha prostituido, ¿no? Esto quería solamente concluir. Ahora el discurso de la corrupción y la lucha anticorrupción está desgastado, se prostituyó. Ahora cualquiera se llena la boca denunciando corrupción y se olvidan de todita la cola que tienen detrás. Para mí hacen falta figuras como Jorge Rodríguez, sinceramente, porque ahora yo ya no sé a quién creer, cada quien tiene sus pactos, y aunque parezcan muy transparentes, realmente al final del día las sombras se van y tú no sabes. Aquí estamos acostumbrados a desentendernos de temas importantes, y la consulta tiene temas importantes. Entonces, yo no pienso que se ha hecho la socialización necesaria. Van a presentarse incluso, creo que, más preguntas de lo que se esperaba. Entonces estamos debatiendo un proceso incompleto. No Y que sé no cuál es sabemos la si es que la seriedad. Corte va a aceptarlo, ¿no? Exacto, entonces, ¿Cuántas de las 8 califican y después ¿cuál es el respeto cuántas que se sorpresas nos tiene? dan? Claro, ¿cuál es el respeto que se tiene a los mandantes? O sea, yo sí estoy preocupada por esto, y seguramente muchos.